Vale, pues empezamos ya la sesión. I am sharing my screen. Can you see that? Sam, is okay? Okay, perfect. Empezamos la sesión, que hoy vamos a hacer una sesión guiada de configuración del agente de Service Collaborator, ¿vale? Antes de empezar, bueno, me voy a un momentito. Bueno, pues empezamos. Bienvenidos a todos a esta sesión. La verdad es que estoy muy contenta de poder presentar pues esta sesión guiada de Service Collaborator y más pues en español, ¿no? Vamos a hacer esta configuración para las versiones de 25.4 y 26.1. En especial son prácticamente iguales, lo único que hay unas pequeñas diferencias o matices entre la versión 25.4 y la 26.1, pero lo iré marcando, ¿vale? Iré marcando esas diferencias cuando sea oportuno de cada versión. Me presento, mi nombre es Marta Zamorano y soy parte del equipo de Helis Adoption Advisor, ¿vale? Que traduciéndolo significa que estoy pues en la parte de postventa para ayudar a los clientes a la adopción de las nuevas capacidades, en las nuevas versiones, en los distintos módulos. Hoy, como decía, realizaremos esta configuración y vamos a ir paso a paso, ¿vale? Para que podáis vosotros mismos configurarlo en vuestro entorno y que quede totalmente configurado. Cuando hablamos de configuración de GPT, hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Basado en prompts o basado en agentes. Los prompts es para versiones más antiguas, que se usaban en 25.3, 25.2, más complejos. Nosotros ya nos basamos solo en agentes, que es hacia donde vamos, esta configuración de agentes, que es válida para 25.4 y 26.1. Vale, pues voy a movernos a la agenda. En la agenda tenemos la revisión de los prerequisitos. Antes de entrar en esta configuración, vamos a asegurarnos que nuestro entorno cumple con todos los requisitos necesarios para dicha configuración. Luego iremos a una visión general de Service Collaborator, donde explicaré esas capacidades más importantes, que sepáis lo que vais a poder utilizar. Iremos antes de la configuración a ver esos elementos de configuración para entender, ¿vale? Una gráfica para entender qué es lo que vamos a configurar y por qué. Luego ya pasaré al entorno de demo y allí os iré guiando súper despacito, paso a paso de cómo hacerlo y a continuación al final haremos unas validaciones en el entorno, ¿vale? Y por último tendremos el apartado de preguntas y respuestas. Para todas las preguntas que tengáis, los podemos ir hablando. Pero es verdad que quiero señalar antes de esto que tengo a mi compañero Mario, que está aquí como panelista, ¿vale? Entonces tenéis una sección de Q&A, de preguntas y respuestas. Ahí podéis pulsar e ir haciendo las preguntas, ¿vale? Escribir vuestras preguntas. Mario irá contestando y lo que queda pendiente, pues al final de la sesión lo vemos entre todos. Vale. Prerequisitos. Pues antes de entrar en la configuración, vamos a ver rápidamente esos requisitos técnicos para poder realizarlo, ¿no? Para que todo vaya bien. Lo primero es tener nuestra versión en 25.4, el ITSM en 25.4 o 26.1, ¿vale? Es importante que tengáis, porque si no, no se puede configurar, las vistas progresivas activadas, lo que llamamos Progressive Web Application, ¿vale? Esto tiene que estar activo en vuestro entorno. Roles y permisos. Esto es solo para la configuración. Pues tenemos que tener usuarios administradores en todas las partes de GPT, Innovation Studio y AR Administration para que podamos hacer dichas configuraciones. Vale. Necesitarás una suscripción de LLM. Esto es, cada cliente tiene que traer su propia suscripción y puede ser uno de estos proveedores. Azure OpenAI, versión 4.1 es la que utilizamos para 25.4 y versión 4.1 o 5.1, cualquiera de los dos, para 26.1, ¿vale? Si no, si usamos Google Vertex Gemini en versión 2.5. Para configurar el LLM, esa conexión que abrimos desde el GPT a nuestro LLM, es importante que tengáis el API Endpoint, la URL, el API Key y el Deployment Name. Todos estos datos vienen de vuestra configuración o vuestra conexión de vuestro LLM, ¿vale?
Es muy importante para que funcione luego correctamente también, otro de los requisitos, tener documentos, una buena base de datos de conocimiento en Service Collaborator para que puedan ser usados. Es decir, necesitamos tener artículos de conocimiento que lo vamos a integrar con el GPT y así cuando hagamos preguntas a nuestro Service Collaborator tenga esas respuestas que nos puede dar, ¿vale? Pero esto lo vamos a ir viendo durante la sesión. También comentar que si esta conexión de LLM ya la tenéis hecha por otros agentes que habéis utilizado, que habéis empezado a configurar y ya está hecha, no hace falta hacerla ahora, ¿vale? Esa misma conexión la podemos usar para todos los agentes que vayamos a configurar en nuestro entorno. Vale. Pues, ¿qué es Service Collaborator? Bueno, no más entiendo que los que estáis aquí ya lo conocéis, así que es un breve, pequeño resumen de lo que es el agente, ¿no? Pues ayuda a los equipos que trabajan en Smart IT a trabajar de una forma más eficiente a través de una experiencia pues, conversacional. Los equipos hacen preguntas en lenguaje natural que son contestadas al instante. El agente de GPT sugiere soluciones según el contexto planteado, ¿no? Reduciendo el trabajo manual y mejorando esa eficiencia. Sí que quiero un poco mostrar ahora esas 4 patas que tiene Service Collaborator, ¿vale? De qué está compuesto y qué funcionalidad hace cada una de ellas, cada parte. El Agent Assist, ¿vale? Nos ayuda a una resolución más rápida con los artículos de conocimiento. Por ejemplo, yo abro un ticket, una incidencia y digo, voy a ver si hay algún artículo relacionado con esto. Le doy al botón Ask Helix GPT y veo mis artículos, ¿vale? A esa parte o ese módulo lo llamamos Agent Assist. Luego tenemos el Agentic Chat, que es el chat global. Ese chat global que usamos para hacer preguntas del estilo, pues muestra las incidencias asignadas a mí o a mi grupo de soporte o este tipo de preguntas, ¿vale? No solo incidencias, work orders, cambios, activos, ¿vale? Luego está el Intelligent Routing, que es enrutamiento automático inteligente, ¿vale? Esto lo que hace es una autoasignación con IA, utiliza la IA del GPT para hacer autoasignación a los grupos de soporte y también hace una asignación automática a las categorías de producto y a las categorías operacionales, ¿vale? También puede poner automáticamente al servicio. Esta es una de las novedades de las últimas versiones. Es verdad que la configuración del Intelligent Routing va un poquito aparte del resto de la parte de GPT, ¿vale? Entonces eso no lo vamos a cubrir en la sesión de hoy. Pero si tenéis interés en saber cómo va, me lo comentáis y un poco os oriento de esta parte, ¿vale? Y luego, por último, que las otras 3 partes sí que se cubren y se van a dejar funcionando en esta sesión de hoy, es el Smart Resolution, la última parte, que es autogenera mis notas de resolución. Pues va a coger toda la información de los tickets, las actividades, todo lo que ha necesitado, coge la información importante y me genera automáticamente esa resolución automática, ¿vale? De mi ticket. ¿Que luego yo puedo modificarla o puedo cambiarla? Sí, ¿vale? Pero ya me lo ha generado con toda la información importante. Vale. Como decía en la parte de los prerequisitos, a ver, no es prerequisito tenerlo, pero es muy conveniente tener esas fuentes de datos, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando yo haga preguntas a mi GPT, pues sepa darme esa respuesta leyendo de los artículos de conocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es, si tenemos artículos de conocimiento, los vamos a ingestar en el GPT, vamos a hacer esa sincronización para que luego me devuelva esas respuestas, ¿vale? Podemos tener distintas fuentes. El RKM, que es el Remedy Knowledge Management, o HK, una o varias, podemos configurar una o varias. HKM, que es Helix Knowledge Management, que esta es la parte de Come Round que tenemos. ISKM, que es el ISKM. ISKM es la base de datos de conocimiento que usamos en el módulo de Business Workflow, pero que a partir de 26.2 también está disponible para ITSM. Con lo que esa parte de ISKM la podemos ingestar todos esos artículos en nuestro GPT para que nos dé esas preguntas. Además de todas estas fuentes de información que son propias de BMC, podemos también traernos información de Confluence o de SharePoint, ¿vale? A partir de 26.1, SharePoint
puede venir de distintos puntos de SharePoint, de varias fuentes, de distintos SharePoints, ¿vale? Y ya, como os digo, podemos integrar una o varias, las que queramos. En la sesión de hoy vamos a hacer esta ingesta de datos con la parte de RKM, de Remedy Knowledge Management. Pero vamos, que las demás se hacen de una forma muy parecida. Vale. Antes de entrar, este es el proceso que vamos a seguir hoy durante la sesión de hoy. Primero, la configuración del modelo, ¿vale? Para aquellos que no lo tengáis, saber cómo configurarlo y que nos abre esa conexión desde GPT, desde Helis, a nuestro LLM. Segundo, vamos a hacer la ingestión de datos, es decir, voy a coger mis artículos de conocimiento del RKM y los voy a ingestar en el GPT para que luego me dé esas respuestas. El tercer paso es el agente, ¿vale? En este caso, para Service Collaborator, solo tenemos que configurar un agente. En otros agentes, en otros elementos de GPT, puede haber uno, dos o varios, ¿vale? En este caso es el ITSM Agent, es nuestro agente. Este agente lo unimos a un skill, ¿vale? ¿Qué es el skill? El skill es realmente lo que nos une, es un puente de conexión entre lo que es el agente y el aplicativo. Entonces, siempre vamos a tener nuestro agente, nuestro skill, que es el nexo este de conexión, y luego ya lo enlazamos con el aplicativo de ITSM para empezar a utilizarlo. Vale. Teniendo claro estos elementos que vamos a configurar, un poquito más en detalle y bajando en profundidad qué elementos hay en la parte de GPT, ¿vale? Nosotros tenemos lo que llamamos las tools o las toolkit. Esto, todas las pelotitas, las bolitas que vemos aquí en color naranja o rojo, son de caja y no las vamos a modificar, ¿vale? Entonces sí que las usamos, pero no las modificamos. La que vamos a crear, a modificar es el ITSM Agent, el agente, y también vamos a crear el skill. Desde este agente lo que vamos a llamar es a estas herramientas, ¿no? Necesarias para este funcionamiento. Y estas herramientas, ¿de dónde leen? Leen del toolkit type o del tool type. Estos son realmente plantillas, es decir, yo tengo mis plantillas de herramientas, con esto genero las herramientas y estas herramientas las uso en mi agente. Pero como digo, de esto no os tenéis que preocupar porque es de caja y simplemente lo llamamos. Y luego cada agente también tiene como una especie de plantilla, ¿no? Que es el type, el agent type. Pues siempre a cada agente va a tener un tipo de agente según su plantilla. Como os digo, estas tres partes no modificamos y vamos a hacer el agente y el skill. Y con esto ya nos quedaría configurado. Vale, me gustaría aclarar qué es seed data. Y por si veis campos, te aparece seed. Por eso lo pongo en inglés. Seed data, un campo seed, cuando lo veáis por ahí, pues llamamos seed data a aquellas configuraciones que son de caja, de BMC. BMC Helis crea los agentes de caja y los llama como seed data. ¿Y qué significa esto? Que no se pueden modificar, ¿vale? Estas son las mejores prácticas. Entonces, por eso lo que vamos a hacer es coger los agentes que hay de caja y crear una copia. Y vamos a trabajar sobre la copia y hacer las modificaciones en esta copia. ¿Vale? No recomendamos hacer ninguna modificación sobre los seeded data, los de caja, porque esto es para evitar pérdida de configuraciones en los procesos de upgrade, ¿vale? Si yo lo modifico directamente y luego viene el upgrade, podemos perder datos de cosas configuradas que tengamos anteriormente. Entonces, siempre como buenas prácticas es de mis agentes, yo hago una copia y con esa copia es la que configuro para dejarlo funcionando. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vale, después de la sesión, simplemente vamos a hacer, aquí he puesto una serie de pruebas que vamos a hacer esa validación de Service Collaborator para que sepáis un poco el alcance, lo que llega y qué se puede hacer con ello una vez configurado. Pues esto ha sido esta visión general de los prerequisitos, los elementos a configurar y ahora sí que vamos a hacer dichas configuraciones en el entorno. Lo voy a ir haciendo súper despacito, paso a paso, ¿vale? Y si seguir los mismos pasos, ahora o luego más tarde con la revisión de la grabación, tiene que quedar instalado y funcionando en vuestro entorno. Pues así que vamos a por el entorno. Vale.
Este es mi entorno de Nigelis Portal, ¿vale? Desde aquí, lo primero que vamos a acceder es para las configuraciones se hacen desde Innovation Suite. Como hemos ido hablando durante la conversación, lo primero que vamos a hacer es configurar ese modelo de LLM. Abrimos en aplicaciones y la aplicación que hay que abrir es Helix GPT Agent Studio. Desde la propia aplicación clicamos para ver la aplicación que está en la parte de aquí de la derecha, Visit Deployed Application. Y lo primero que vamos a ir es al settings o a las opciones, ¿vale? A la configuración y desde aquí vamos a configurar esto que hemos hablado de la conexión con el modelo, desde aquí en el settings. Si abro el menú que sale de Helix GPT, vemos conexiones. Y la primera conexión, la primera entrada es AI Service Providers, que son mis proveedores de IA, ¿vale? Entonces, aquí vosotros vais a ver, si no habéis configurado nada todavía, vais a ver las que son de caja, ¿vale? Entonces, tiene que haber una entrada, en mi caso yo uso Azure OpenAI, ¿vale? Pues tiene que haber una entrada que sea Azure OpenAI GPT 4.1. Como he estado diciendo anteriormente, no modificamos el que tenemos, ¿vale? Creamos una nueva entrada para hacer esa conexión. ¿Cómo hacemos esto? Pues mirad, lo primero que vamos a hacer es, me pongo en la pestaña de arriba, AI Service Provider, y voy a duplicar pantalla. Duplicar tab. Cuando duplico la pantalla, en la nueva que acabo de abrir, le doy a añadir. ¿Vale? Me aparece todo vacío y de aquí vamos a ir copiando el qué. Pues si abro mi Service Provider, todo lo que tengo de caja, ¿vale? Abrís el vuestro de caja y vamos a hacer, esto es un copy-paste, ¿vale? Yo copio y pego. ¿Qué es lo que tenéis que poner? Y de una a otra vais cambiando y vais copiando lo que necesitáis. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para configurar el modelo? Pues bueno, en mi caso el vendor es Azure OpenAI. El nombre podéis poner lo que queráis, ¿vale? Nosotros recomendamos poner unas letras distintivas de la compañía. En mi caso, BMC Helix es lo que hemos puesto, GPT 4.1, que es mi versión. ¿Por qué? Porque así vamos a diferenciar muy fácilmente lo que hemos ido creando nosotros a lo que es de caja, ¿vale? Si ponemos un GPT simplemente, luego nos puede costar diferenciarlo. Estas copias también se van a hacer en los agentes, se van a hacer en los skills. Entonces, si ponemos las mismas letras al principio de todo, nos vamos a ver súper rápidamente qué es lo que hemos configurado. El Authentication Type es el API Key, ¿vale? Y la versión. Ojo con la versión porque no es la versión de mi LLM. Esto es la versión del API del LLM. Entonces, si es 4.1, es esta que yo tengo aquí, 2024-1021, ¿vale? Si no sabéis para 5.1 o para Google Vertex las versiones, ¿vale? Está en la página de BMC. Dentro de BMC vais a ver qué versión dependiendo del LLM que tengáis, porque es la versión del API, ¿vale? No del propio del LLM. Luego tenemos aquí el API Endpoint URL. Esta URL la tenéis que traer vosotros, ¿vale? De vuestra conexión. El API Key, que es la contraseña, lo mismo, la traéis. Y luego ya en la Default Configuration. Default Configuration es esto, por defecto son varios parámetros. Podéis poner lo mismo que yo tengo en pantalla. Lo único que hay que cambiar y tener en cuenta el Deployment Name, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto también este nombre viene de vuestra conexión de vuestro LLM, este de aquí, ¿vale? Entonces lo tenéis que traer, lo demás lo podéis poner tal y como lo tenemos. Lo voy a pegar en el chat, ¿vale? Dadme un segundo para que lo tengáis. A ver si soy capaz. Ahí está, ¿vale? Entonces, todos los parámetros son válidos, excepto este primero que tenéis que poner el vuestro. Una vez que lo tengamos, le damos a Test Connection. Y ya tenemos aquí nuestra conexión que ha ido correctamente. Vale.
Y esta es la conexión que vamos a utilizar. El siguiente punto que vamos a hacer, hemos hablado de esa ingesta de datos, insertar esos artículos de conocimiento. Entonces, justo en este mismo menú tenemos Information Source, fuentes de información. Vamos a tener aquí unas cuantas fuentes dependiendo de dónde traigamos, ¿vale? Los datos. En nuestro caso es el de Remedy Knowledge Management, lo que vamos a traer, que es esta entrada. ¿Veis? Es esta entrada, sí. GELIS ITSM, Knowledge Management Connection, que veis aquí ITSM Knowledge Management. Tener cuidado, no es que se parecen un montón. La otra es la de ComeRound, ¿vale? Para el HKM, el RKM, el normal, el clásico de BMC, es este de aquí, ¿vale? ¿Cómo vamos a introducir los artículos de conocimiento? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es en la parte de la derecha poner las columnas a visibles. Y añadir aquí el ID, ¿vale? Porque es el valor que necesitamos. Entonces volvemos a nuestra columna ITSM Knowledge Management y tenemos el ID, pues lo selecciono y lo copio. Copiar, que acaba en TBA, ¿vale? Una vez que hemos copiado este ID, que es con el que vamos a trabajar, si veis mi barra de arriba, que estoy compartiendo, volvemos a los récords del GPT Agent Studio, a la parte de las tablas. Un récord es como una tabla, una vista, ¿vale? Donde yo tengo entradas. Entonces, estas conexiones de datos se llaman de una tabla, de un récord que se llama Data Connection Job. Entonces, simplemente escribo DataCon para filtrar y vais a ver aquí el Data Connection Job. Ojo, no pulséis en el medio porque me abre la estructura de la tabla. Hay que pulsar en la parte de la izquierda en el menú. Simplemente marcarlo. Data Connection Job y el Edit Data. Y desde aquí, si no habéis hecho sincronizaciones antes, lo vais a tener vacío. No pasa nada, ¿vale? Esto es porque yo ya he ido lanzando muchas sincronizaciones. Entonces, desde la parte de la izquierda tenemos el botón de nuevo, de New. Pues vamos a generar esa sincronización. Descripción, podéis poner lo que queráis. Yo pongo RKM, pero da igual el nombre, lo que vosotros queráis para identificarlo. Importante, Connection ID, ¿vale? Este campo de Connection ID tenemos que pegar el ID que acabamos de copiar del otro lado. Ojo en esta parte, no dejéis ningún espacio ni por delante ni por detrás, que sea el ID y ya está, ¿vale? Vale, data source. Este campo es importante. Esto es un código. Es un código que dependiendo de lo que queramos hacer, viene la documentación de BMC, hay que poner uno u otro. Para nuestro caso de Remedy Knowledge Management, RKM, siempre va todo en mayúsculas, ¿vale? Si es Business Workflow, BWF. Si es ComeRound, HKM, siempre en mayúsculas, ¿vale? Entonces, dependiendo de la fuente que vayamos a traer, así hay que poner este código. Y luego es importante, antes de lanzar la sincronización, decir si queremos que sincronice todos los artículos de conocimiento o solo los últimos modificados, por ejemplo. Entonces le podemos definir una fecha para decir, no, pues sincroniza los 3 últimos meses o la última semana, ¿vale? Y aquí añadiríamos la fecha. Yo lo voy a dejar en blanco porque si es una primera sincronización, vamos a sincronizar todo. ¿Vale? Importante aquí marcar Execute Now. Vamos a ejecutar ahora. Si yo pulso al check al check como del verde, ya lo vamos a ejecutar y ya simplemente tenemos que dar a salvar, a guardar. Se ha creado correctamente y es 8, refresh, in progress. ¿Veis? Es la primera entrada que está en estado in progress, se está ejecutando ahora, ¿vale? Esto nos tarda un poquito, estoy sincronizando todos mis artículos de conocimiento y esto pues puede dar error o puede ir bien, ¿vale? Y entonces vamos a hacer ese troubleshooting. ¿Qué pasa si o ha terminado pero tiene algún error, ¿vale? Lo que está haciendo es sincronizar artículo por artículo. Entonces, si hay algún error en algún artículo, nos lo va a marcar en otra tabla o en otro récord. Estoy esperando a ver si termino. Mira, ya ha terminado, ¿eh? Me ha sincronizado todo lo que yo tengo en mi entorno, ¿vale? Si nos da un error o pasa algo, no pasa, o queremos revisarlo, cerramos esta tabla, el Data Connection Job, cierro aquí.
Y vamos a buscar el Data Connection Job Step. Es igual, pero es paso a paso. El de abajo, clicamos y Edit Data. Vais a ver, todo esto es los que acaban de sincronizar. Y vais a ver aquí en el estado que aparece don. Si en algún momento aparece un artículo que por lo que sea no ha podido sincronizar, va a aparecer ese artículo en estado error, ¿vale? Entonces yo en mi caso ha ido todo bien, pero si veis error, pues lo abrís desde aquí en las trazas, ¿vale? Y en estas trazas, aquí en la parte de abajo, vais a ver error details, vais a saber por qué ha fallado y también aquí os va a poner el número de artículo de conocimiento. Entonces, podéis saber por la KBA, el que sea, y el numerito, podéis ir al artículo y arreglarlo para luego volver a resincronizar, ¿vale? Aparece aquí en el Error Details. Vale, pues esto ha sido la ingesta de datos del RKM. El siguiente paso, como veíamos en el diagrama, es configurar el agente, que se llama ITSM Agent. De momento esto lo cierro, dejo las tablas por si acaso. Volvemos a la pestaña de Information Source de la que hemos partido para hacer toda esta configuración. Y en la parte de arriba tenemos los agentes, la parte de agentes, Agents. Para Service Collaborator, el agente que hay que configurar se llama ITSM Agent. Vosotros vais a ver este, que es el de caja, ¿vale? Aquí yo ya he creado el mío, que os voy a ir mostrando. Hay otros, ¿vale? Pero el de Service Collaborator que vamos a utilizar es el ITSM Agent, ¿vale? Entonces, como hemos comentado durante toda la sesión, no podemos usar este directamente, hay que hacer una copia y usaremos esa copia, ¿vale? ¿Cómo hacer esa copia? Pues aquí viene la diferencia un poco entre los que estáis en 26.1 y 25.4 y lo voy a explicar para los dos casos. Si estamos en 26.1, súper fácil, porque han facilitado el trabajo muchísimo, ¿vale? Le doy aquí a acción y le doy a clonar. Como os comentaba al principio, pongo las siglas de mi compañía, por ejemplo estas, las que queráis. Quito copy, que no me gusta. Tenemos una opción de deep copy. ¿Qué es esto? Esto es si quiero copiar no solo el agente, sino también hacer copia de los tipos, de las herramientas, de los tools, de esas plantillas de las que yo os hablaba, si queremos hacer copia de todo para luego modificarlo o simplemente del agente. Como nosotros vamos a usar todo de caja, las tools, las plantillas y todo, no hacemos deep copy. Recomendamos no hacer deep copy, solo copiamos el agente, ¿vale? Lo que viene por debajo usamos lo de caja. Y con esto le damos a confirmar. Pues ya está. Para los que estáis en 26.1 ya tenéis aquí el agente creado. Súper sencillo. Para los que estáis en 25.4, que todavía no tenemos ese botón de clonar, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es un poco parecido como lo que hemos hecho en el modelo. Duplicar pantalla. ¿Vale? Y en esta nueva pantalla que hemos duplicado, le doy añadir agente, con lo que me aparece todo en blanco. Esta copia es un poquito más manual, ¿vale? Es más manual y hay que ir como pestaña a pestaña copiando todo. ¿Qué es lo que tenemos que copiar? Pues lo que tenga en mi TSM agente, ¿vale? Yo voy a abrir este que es ya el que tengo configurado. ¿Y qué es lo que tenemos que ir poniendo? Bueno, pues me voy al nombre del de caja y le añado mis letras, mi prefijo, ¿vale? Y eso es lo que pongo aquí, ¿vale? Entonces voy al de caja, lo copio, me vengo aquí y lo pego. Control C, Control V. Tipo del agente, pues es ITSM Agent. Pues vengo aquí y tengo que seleccionar el ITSM Agent, ¿vale? Descripción, pues igual, puedo ir al de caja, Control C, copio y pego, Control V, ¿vale? Provider, proveedor, aquí es el que acabamos de configurar, ¿vale? Entonces, en mi caso es Azure OpenAI y el que se llama BMC Helix GPT 4.1. Este es el mío que yo he configurado. Y desde aquí damos a Save and Next, siguiente ventana. Aquí me pide las instrucciones, pues me vuelvo al que es el de caja y en el de caja, como no vais a tener el Save and Next,
podéis pulsar, veis este menú de la izquierda, estamos en la primera parte, pues vamos a la segunda. Tenemos nuestras instrucciones. Las selecciono todos, de arriba a abajo, control C, me voy a mi agente, control V. ¿Vale? Y ya lo hemos pegado. Siguiente, Save and Next. Y ahora hay que elegir las herramientas. Pues me vengo aquí al apartado Herramientas y voy seleccionando. El primero es el MFS Tool. Me vengo y lo selecciono. Ya os digo, esto es un poco manual, como hay que hacerlo hasta 26.1. Knowledge Tool. Pues me voy al Knowledge Tool. Ya tengo estas dos. Sigo bajando hacia abajo. ITSM y Foundation. Vengo aquí, pues bajo hacia abajo. ITSM, Foundation. Y el último es ITSM Asset. ITSM Asset. ¿Vale? Ya tengo mis herramientas, igual que están aquí, ya no hay más apartados, desde aquí le pulsáis a crear agente, ¿vale? Y con esto quedaría creado. Yo lo voy a cancelar por no crear más, pero ya se nos queda creado. Vale, quiero explicar, porque he estado con muchos clientes, he visto pues algunos problemas que han tenido algunos, y quiero explicar un momento aquí la parte de las tools, ¿no? Ya lo podéis, ya lo tenéis creado. Igualmente hemos hecho esa copia, pero en la parte de las tools, como os he explicado antes, hay 5 que tenemos que seleccionar. Ha pasado en entornos de clientes, ¿vale? Que el MFS Tool no lo ven en la lista. Me dicen, Marta, no lo puedo seleccionar porque no lo veo, ¿vale? Si eso mismo os ha pasado en vuestro entorno o que lo sepáis por cuando lo vayáis a configurar, que no veis el MFS Tool, ¿qué es lo que hay que hacer para que salga en la lista? Vale, volvemos a lo que son los recos, las tablas, ¿vale? Hay una tabla que se llama Agent Type. Es verdad que yo he dicho que esto no lo modificamos, pero si hay, ¿vale? Alguien que tenga este problema con el MFS Tool, hay que venir aquí y modificarlo, ¿vale? En el Agent Type le doy al Edit Data. Desde aquí busco el type, ¿vale? Es el tipo, es la plantilla. Entonces no busco el mío, busco el ITSM Agent, que es mi plantilla. Solo tengo una y la edito, ¿vale? Y aquí en Supported Toolkit Codes, en Supported Tool Codes, porque es una tool, en esta parte de aquí, en la de la izquierda, tenéis que venir aquí, buscar el MFS Tool y seleccionarlo, ¿vale? Lo seleccionamos y guardamos. Con esto lo que estamos haciendo, porque es nuestra plantilla, le estamos diciendo pon visible el MFS Tool en mi agente. Y con esto volvemos a la parte del agente, perdonad, a esta de aquí, ya lo tendríamos visibles en las tools, lo tenemos visible desde aquí, lo podemos seleccionar y lo podemos guardar. ¿Vale? Y con eso resolvemos este problema si alguno de vosotros os dais. ¿Que lo veis perfectamente? Pues este paso no hay que hacerlo. Vale, otro de los pasos que hay que hacer en 26.1 no hace falta, pero en 25.4 sí. Lo que pasa que no está mal en 26.1 que también lo reviséis, ¿vale? Y no solo para este agente, sino para cuando configuréis cualquier agente. Me voy a ir a la tabla a las tablas, vuelvo aquí, salgo de esta tabla y me voy a la tabla de Agent, de agente, y le doy a Edit Data. ¿Vale? Ahora voy a buscar por los agentes que hay, el ITSM Agent, me tiene que aparecer el de caja, y los que yo he creado, ¿vale? Entonces, abrimos el de caja, que se llama ITSM Agent, ¿vale? Y en este hay porque cuando copiamos, ¿vale? Cuando hacemos una copia de uno a otro, si es en 26.1 que lo clonamos, sí, este campo sí que lo coge y lo hace bien. Pero si estamos en 25.4, como lo hemos hecho paso a paso, este campo no lo copia. Pues lo tenemos que copiar a mano. Me vengo al agente de caja, ITSM Agent, control C, en esta parte de configuración. Me voy al que acabo de crear, al que sea, bueno, este es el mío que yo ya lo tengo puesto, vosotros lo vais a tener vacío si estáis en 25.4, control V y pegamos esta parte de configuración. Vale, yo os recomiendo que siempre, porque este campo ha dado problemas, os recomiendo
que siempre que creéis un agente, vengáis aquí a la parte de atrás, a la tabla de agentes y verifiquéis que la configuración se ha copiado. Y si no, lo cogéis del original y lo copiáis aquí. Vale. Pues con esto ya hemos creado y configurado el agente. El siguiente paso es el skill. Me voy a esta pestaña, mira, esta ya la voy a cerrar, que me molesta. Vale, me voy al skill, ¿no? El skill, como decía, es como un puente que me une el agente con mi aplicación. ¿Cuál es la aplicación que vamos a configurar? Service Collaborator está en Helix ITSM Service Management. Esta es mi aplicación. Seleccionamos desde aquí y aquí tenemos este skill que es de caja. Agent Assistance for ITSM Helix GPT. Lo que tenemos que hacer igualmente es una copia, yo lo tengo hecho aquí, una copia y juntarlo con el agente que acabamos de crear. Aquí no hace falta ir copiando uno a uno. Yo os aconsejo que en la parte del skill de arriba cojáis este nombre, control C, copiar, ¿vale? Y le vamos a dar a Add Skill, añadir un nuevo skill. Ponéis las letras de vuestra compañía, el nombre, el mismo del agente para saber que este es el que habéis creado vosotros y este es el skill del que estamos copiando, ¿vale? El proveedor, pues el vuestro que acabamos de configurar, para mí Azure OpenAI. Esto lo dejamos en blanco, el user context, y aquí las instrucciones es de tipo agente y le damos a añadir. Vale. Y me lo ha añadido aquí abajo. Si yo lo marco, este que acaba de añadir, veis que me ha cogido bien el proveedor y el modelo. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a la parte de agentes y relacionarlo con el agente que yo acabo de crear, ¿vale? Bueno, voy a buscar mejor por ITSM Agent para que veáis todos los que hay. ¿Cuál es el que yo acabo de crear? Este, con este nombre, ¿vale? Pues los tengo que enlazar, que unir y que no se nos olvide darle a aplicar, ¿vale? Hay gente que me ha dicho, es que lo he puesto y no funciona. No, porque hay que darle a aplicar. ¿Para qué? Para que nos junte, nos linke este skill con este agente. Vale, con eso ya lo tenemos configurado el skill y ahora hay que ponerlo en la aplicación. Yo voy a usar el skill que ya tenía configurado, pero que vamos, que he hecho los mismos pasos, que es este. ¿Qué tenemos que hacer? En la parte de la izquierda hay visible columns, columnas visibles. Volvemos a poner visible mi ID. Entonces, del skill que acabamos de generar, vemos el ID, veis que acaba en SS6. Lo copio. Vale, ya tenemos este ID del skill y ahora hay que configurarlo en la parte de ITSM Application. Para ello, volvemos al Innovation Studio. Voy a volver a la parte de Workspace, donde están las aplicaciones, pulso en aplicaciones y voy a buscar la aplicación de ITSM Application. Dentro de ITSM Application, visito, igual le doy visita en la parte Visit Deployed Application, en la parte de la derecha. Y aquí tenemos la configuración, el Settings, ¿vale? Y es donde vamos a darle Settings. Y desde aquí está GPT, lo veis que está aquí, lo podéis buscar también, GPT Configuration. Lo abrimos, GPT Configurations, lo abrimos, GPT Configurations, 3 veces, ¿vale? Desde aquí vamos a buscar la palabra Agentic, porque lo estamos haciendo con agentes. Si estáis en 26.1, vais a tener 3 entradas. Si estáis en 25.4, vais a tener solo 2 entradas, ¿vale? Pero me da igual una que otra, me da igual que sean 2 o que haya 3 entradas. 3 aquí en 26.1 hay 3 porque hay una funcionalidad adicional, ¿vale? Que en 25.4 no está. Lo que hay que hacer es de todas ellas abrir las 3, una por una o las 2 que tengamos, clicamos en Incident. Y aquí en el skill, veis este campo skill, pegamos el ID que acabamos de copiar. Si os habéis fijado, el mío acababa en SS6, que es el que ya tengo, ¿vale? Lo pegamos aquí y le damos a guardar. Y eso hay que hacerlo por las 3 entradas. Vamos al siguiente, hacemos lo mismo y vamos al siguiente y hacemos lo mismo.
¿vale? Y con esto lo que estamos linkando, estamos enlazando lo que es este skill que acabamos de crear con nuestra aplicación. Luego, lo siguiente que tenemos que buscar aquí es la palabra, hemos buscado Agentic, la palabra global, ¿vale? Porque esto es para las búsquedas globales. Vais a ver que vais a tener, os lo digo, o una entrada de Global Chat, que es la global, o si ya habéis configurado algo, de esta parte otra entrada de Global Chat que pone Line of Business ITSM Application. Para aquellos que tengáis dos entradas, abrir la de ITSM Application, ¿vale? Y aquí volvemos a poner el skill, lo pegamos en la parte del skill. Para aquellos que tengáis solo una entrada, la de global, abrís la de global. Pegáis aquí el skill, ¿vale? Lo pegáis aquí y le dais a guardar. Cuando lo guardéis, realmente no te lo va a modificar en este que es de caja, lo que va a hacer es generarte esta segunda entrada donde va a poner aquí ITSM Application y va a poner tu skill. Entonces, después de esta configuración, al final todo el mundo tenemos que tener estas dos entradas ITSM Application, ¿vale? Solo la primera vez que lo hacéis, solo hay una entrada. Lo hacéis desde aquí, guardáis y automáticamente se genera esta segunda entrada. Vale, pues con esto ya hemos linkado, ya hemos enlazado lo que es el Service Collaborator con nuestra aplicación de ITSM. Pero todavía queda un paso adicional que tenemos que hacer y es activar en el Smart IT pues que veamos esos botones para poder llamar al GPT. ¿Vale? Entonces, este último paso, volvemos al Helis Portal. Voy a la parte de ITSM. Y lo que vamos a activar pues es la lupita, esta que hay aquí, ¿vale? Y bueno, y luego un tema adicional, ¿vale? Entonces, desde aquí vamos a ir a la parte del mid-tier. En el mid-tier abrimos la consola normal de mid-tier. Tenemos aquí AR System Administration, AR System Administration Console. Es un par de parámetros, ¿vale? Entonces, de la parte de sistemas, de System, General, Centralized Configuration, ¿vale? La configuración centralizada y buscar el componente. Nuestro componente que vamos a buscar es este de Smart IT, ¿vale? Seleccionamos el asterisco. Asterisco significa que vamos a hacer el cambio, este parámetro, en todos los pods. Normalmente es asterisco, ¿para qué? Para que me impacte en todos mis pods. Seleccionamos asterisco y me salen los valores que hay. Hay uno de ellos, ¿vale? Un momento, que miro el nombre, es Enable, empieza por E, este de aquí. Enable Helis GPT Global Chat, ¿vale? Este parámetro tiene que estar a true. Con esto vamos a hacer que sea visible nuestra lupita para poder empezar a utilizarlo con estrellitas, ¿vale? La lupa podéis tener la búsqueda clásica normal y además aparecen unas estrellitas para usar GPT. Entonces, este parámetro tiene que estar a true. Imaginaos que no lo veis, dices, es que yo no lo tengo en la lista, no pasa nada, lo puedo añadir aquí, lo escribís a mano el nombre del parámetro, escribís luego ya el valor a true, ¿vale? Pero lo podéis añadir manualmente desde aquí. Este es un parámetro. Y luego el otro parámetro es este de aquí, que es el Helis GPT Global Search Default Mode, ¿vale? Entonces, cuando yo voy a abrir la búsqueda global, puedo poner por defecto que me hable o la búsqueda normal, la que tenemos hasta ahora, entonces el parámetro aquí sería Search, o podemos decirle que por defecto la primera que me abra sea la del GPT. Si es la del GPT, nuestro parámetro que tiene que venir aquí es chat. ¿Vale? Yo lo tengo abierto, os lo enseñaré ahora en la lupita para que me abra directamente el GPT. Y luego, si quiero irme a la clásica, puedo darle un botón y cambiarme a la clásica. Pero esto ya es un poco lo que queráis que muestre primero, si la búsqueda clásica normal o la del GPT. ¿Vale? Poniendo estos dos parámetros, con esto ya hemos dejado configurado todo el Service Collaborator y ya se puede empezar a probar, ¿vale? Entonces, si yo voy a la parte de ITSM, ya pruebas rápidas, que no tenemos mucho tiempo, pero en principio ya está todo configurado. Me voy a la Ticket Console, busco un ticket que tengo por aquí.
vais a ver que tengo el Asgelis GPT. A los que estáis en 26.1, ¿vale? Os va a aparecer esto. Los de 25.4 no lo tenéis. Generate Incident Summary using Gelis GPT. Genérame el resumen de la incidencia usando GPT. Entonces yo desde aquí le puedo dar un refresh para que me lo actualice y voy a ver un resumen. Pues el overview, una visión general, mis actividades, mi resolución, lo que hemos aprendido, ¿vale? A mí me aparece en inglés, el entorno es en inglés, si lo tenéis en español, os aparece en español, ¿vale? Pero esto ya os digo, esto es solo para 26.1, 25.4 todavía esta parte no se ve. Lo que ya sí que tenemos todos es el Asgelis GPT y desde aquí vamos a ver nuestros artículos de conocimiento. Podemos hacer un resumen de mis actividades, podemos ver también un cierto resumen, ¿vale? En principio, mirad, estos son los artículos de conocimiento y lo que le puedo decir a partir de 25.4, que está en ambas versiones, es muéstrame incidencias similares y cómo se han resuelto, ¿vale? Entonces, aparte de los artículos, o lo mismo no tenemos artículos. Si no tenemos artículos, directamente me va a dar esto, incidencias similares y cómo se han resuelto, ¿vale? Y me va a hacer aquí un resumen. Las está calculando y dice que todas estas son similares, pero solo hay una que tiene la nota de resolución, las demás no, ¿vale? Porque están abiertas todavía. Desde aquí ya me dice, vale, pues la forma que se ha resuelto esta otra, que es muy similar, es de esta forma, ¿vale? Y aquí te lo explica. Como decía, podemos hacer un resumen de la incidencia en 25.4 también, ¿vale? Como no lo tenemos en el frontal, lo podemos hacer desde aquí. Dame un resumen de la incidencia y te va mostrando ese resumen, o dame un resumen de las actividades de trabajo. ¿Vale? No ha encontrado, ¿vale? En principio aquí lo tiene que devolver y darme las, bueno, en principio ahora, no sé, se ha quedado ahí un poco colgado, ahora está, me da esas notas de trabajo, ¿vale? Y me hace un resumen de esas notas de trabajo, ¿vale? Esto es lo que podemos tener. Voy a buscar rápidamente otro ticket, que soy consciente un poco de la hora, también para dejar para preguntas. Y os quiero enseñar este ticket de otra nueva funcionalidad. Esta funcionalidad que os voy a contar es solo para 26.1, ¿vale? A partir de 26.1 tenemos el botón de follow up. Es decir, para todos aquellos tickets que estén pendientes de mi acción de mi cliente, o sea, yo ya he trabajado en el ticket, pero el cliente tiene que contestar algo y no contesta, ¿vale? Tenemos esta opción de follow up que hay que configurar cada cuánto queremos mandar ese seguimiento. Follow up es hacer un seguimiento, ¿vale? Decir, pues manda 3 emails cada día para decirle, oye, es que no has contestado, por favor, contesta, ¿vale? Entonces va mandando automáticamente emails al usuario para decir, oye, contéstame el ticket, ¿vale? Porque está pendiente de ti y yo quiero seguir avanzando. Como digo, esto es nuevo en 26.1, ¿vale? En 25.4 hay que esperar un poquito. Y luego ya la otra, lo que íbamos a hacer, la búsqueda global, y con esto ya termino también un poquito las pruebas. Este es el check que os decía. Podemos abrir por defecto la búsqueda clásica o la del chat, que es directamente el GPT, que es la que yo tengo puesta, ¿no? Le puedo decir, muéstrame incidencias asignadas al grupo network, ¿vale? Vale. Se pueden hacer preguntas de incidencias, de cambios, de work orders, de activos, incluso de artículos de conocimiento. Se puede decir, dame detalles de la incidencia X, ¿vale? Voy a abrir una de ellas, un poco al azar, para explicar qué pasa, que esto no lo he contado antes cuando tenía la incidencia abierta, si yo lo pongo a Resolve, ¿vale? Si abro una de ellas que he seleccionado, directamente le puedo dar aquí a preguntar a GPT, ¿vale? Y me va a poner Asgelis GPT. Esto es otra de las funcionalidades que tenemos, como decía al principio, que coge el resumen de todo lo que tengo en el ticket y desde aquí nos hace esta nota de resoluciones, ¿vale? No tengo yo que escribir nada, si quiero añado, si quiero borro, ¿vale? Pero ya nos lo da hecho. Esto es desde aquí, otra de las partes. Como veis, mi entorno es en inglés, todo está en inglés, pero el GPT, el LLM entiende de español, ¿vale?
Muestra las incidencias abiertas asignadas al grupo, ¿vale? No necesito hacer ningún tipo de traducción. Me dice, aquí tienes tus incidencias y me las va mostrando, ¿vale? O sea, que entiende si lo hacemos en otro idioma, en otro idioma. O si le digo aquí cómo configurar la VPN, como os decía, podemos hacer preguntas de incidencias, de artículos, de work orders, de cambios, ¿vale? Todo es este tipo de preguntas. Esto ya es un poco entrar y empezar a probar, que empecéis una vez que lo tengáis configurado, empezar a probar este tipo de cosas. ¿Lo veis? Me lo devuelve en español, incluso cuando mi entorno y mis artículos están en inglés porque le he preguntado en español. ¿Vale? Hasta aquí un poco la demo. Esto ya es para ver pues, qué funciona, que las nuevas funcionalidades que hay. Pero bueno, ya esto es que probéis y ver un poco, pues asignados a este grupo de soporte o dame los cambios que tengan este servicio, ¿vale? Un poco ya lo que vosotros necesitéis. Y con esto ya termino lo que es la presentación, ¿vale? De lo que es el este. Antes de ir a preguntas y respuestas, Mario, ahora me dice si hay cosas pendientes, ¿vale? Sí que comentaros rápidamente pues que necesitamos vuestra ayuda, ¿no? Como pone aquí, hay un código QR para hacer pues una survey, una encuesta de Gartner, ¿vale? Nosotros os agradeceremos que nos pongáis, pues que deis vuestra opinión, que hagáis esa opinión sobre BMC Gelis, la parte de GPT. Y bueno, ahí sí que es verdad que según entráis en esta encuesta, os va a decir si vuestra encuesta se publica, os pueden dar una tarjeta regalo de $25, pero también os van a decir si lo queréis donar a caridad, ¿vale? Podéis poner directamente, lo dono a caridad y lo darían, una vez que vuestra encuesta es publicada o en una tarjeta para vosotros. Como resumen de todo esto, bueno, pues tenemos una comunidad de workshops, ¿vale? Entonces, de esto de trabajo, podéis hacer preguntas, podéis conectaros aquí y ver pues, preguntas de otra gente. No sé, podéis un poco de integración en esta comunidad del GPT para la utilización y para la configuración, ¿vale? Os lo mandaremos todo esto en resumen de la reunión. De learning, de aprendizaje, pues tenemos cursos, ¿vale? Dentro de BMC tenemos cursos en la parte de iLearn para todos los agentes, Employee Navigator, Service Collaborator, Insight Finder, Service Catalog Curator y Ops Swarmer, distintos agentes. Nosotros, esta es la primera sesión que hacemos en español, tenemos planeado hacer más. Más adelante, todavía no están planificados, pero sí que queremos hacer más sesiones de configuración en español. ¿Vale? Y esto ya es, bueno, una vez que entráis en el iLearn, tenéis aquí los distintos tipos. ¿Qué es lo que podéis ver en vuestro training? Pues que es multidioma, ¿vale? Para hacer los training en diferentes idiomas, vais a ver los conceptos fundamentales, demos y simulaciones, ¿vale? Y con esto ya termino. No sé si hay preguntas, dudas, sé que voy un poco justa de tiempo. Hay unas dudas aquí, Marta. A ver, Hay aquí un Mariano Herrera García que está preguntando, el problema del texto de resolución hecho con GPT es que suele ser o debería ser técnico y luego esa info ya llega al usuario peticionario. ¿Cómo puede resolverse esto? Pues que como que la pregunta es siempre cómo que el usuario, el peticionario, recibe la resolución, porque por concepto, lo usuario peticionario solo ve lo que solo debería ver la petición en Digital Workplace. Y entonces la comunicación con el usuario es a través de notas, de eso. work Las notes, work info, las eh, informaciones de trabajo. activities, que son públicas. Si tienes un automatismo, una notificación que comparte la resolución, entonces bueno, es algo que hay que resolver de acuerdo con el caso de uso. Eh, Mariano, dime, Marta. Sí, no, le voy a decir a Sam que abra los micrófonos por si alguien quiere comentar algo, Así. ¿vale? Porque está todo el mundo muteado, ¿vale? Sam, we are good to start to open the microphones in case that someone can I say have. something. I'm I already know. good. Ah, I'm ahead. thank you. Thank Okay, you. thank you, Sam. Vale, pues Mariano.
Sam comenta que todos los micrófonos estáis abiertos, os podéis desmutear si queréis hacer alguna aclaración. Un poco lo que decía Mario de resumen de esto es que las notas de resolución, pues eso, no las ve el usuario final ve las workinfo, ¿vale? Cuando las marcamos como públicas y eso es lo que va a ver en Digital Workplace. Para los usuarios que no tienen esa nota pública, no lo van a ver. La resolución es para los equipos de trabajo, para Service Desk, para los equipos de trabajo que tengan permisos para ver ese ticket. Mariano, no sé si quieres añadir algo más o hemos resuelto tu pregunta. Nada, miraré cómo tenemos configurada nuestra herramienta porque nosotros sí que enviamos un correo indicando al usuario que su ticket ya ha sido resuelto y el motivo de la resolución. Vale, pues lo miramos. Como tenemos una sesión pendiente, pues lo hablamos también. Ok, gracias. Vale. Y aquí Tomás Víctor. ¿Quieres hablar? No, perdonad, es que nos hemos conectado ahora creyendo que era a las 12:30 y estamos viendo que es a las 11, que era a las 11:30 hora española. Así vale, que no, porque no hemos podido ver nada. De todas formas, Víctor, es verdad que con el cambio horario ha habido ahí un poco de lío, si era 11:30, 12:30. Se os va a mandar la grabación de la sesión. Se está grabando todo. Si luego tenéis alguna duda o pregunta, nos contactáis sin problemas, ¿vale? A Sam, que tenéis su correo, o al mío, donde sin problemas y lo vemos, pero se está grabando. Vale, pues muchísimas gracias. A vosotros. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Mario, ¿hay algo más pendiente? Aquí que el segundo parámetro de la consola de configuración centralizada. Déjame buscarlo. Vale. Para mandarlo en el chat, ¿te refieres? Sí. Vale, los pongo los dos en cómo se llaman y el valor que tienen que tener. Lo pongo yo en el chat, no te preocupes. A ver, en el chat. Gracias. Aquí están. Vale, he puesto los dos nombres tal cual tienen que ir y uno va a True y el otro va a Chat o a Search. Voy a ponerlo aquí, Search, en caso de que queráis poner la consola clásica primera. Vale. Y después, no estoy entendiendo, Eduardo, ¿el resumen de la solución solo está en la versión 26.1? No, sí, yo sí. Eduardo, el resumen de la solución está en ambas versiones. Lo tenéis en 25.4 y en 26.1. ¿Vale? Es el resumen de la solución es el resolution, cuando lo rellenamos automáticamente, ¿vale? Entonces, ahí le das ese botón de Ask Helix GPT, lo tenéis ya disponible en 25.4, sin problemas. Lo único, he ido marcando el follow-up, eso es diferente, ¿vale? Y el resumen al principio del todo, ese resumen primero, sí que es solo de 26.1, pero la resolución la tenéis en 25.4 también. Ok, Marta, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Un placer hablar contigo. ¿Alguna pregunta más que quede pendiente que queráis hablar? Pues nada, si se os surge cualquier cosa más, como vamos a publicar un documento de Q&A, preguntas y respuestas, os respondemos por ahí, ¿vale? Si surgiera cualquier cosa más y no dudéis en contactarnos para lo que necesitéis. Entonces, si os parece, lo dejamos aquí. Nos hemos pasado un minutito de la hora y simplemente espero que haya sido de utilidad. ¿Vale? So, Sam, we are good to close here. Everything is done good. Okay. The question, we will publish the recording because there are people that are joining right now. Thinking that it was 1 hour later. Okay, so if you just want to mention that everything will get out in the next 24 hours, and if they do still want to join, can you let them know about the second session? Okay. They can go in and book into that one as well. Perfect, thank you, Sam. Vale, lo va a mandar en 24 horas el resumen de todo, de la sesión, de la documentación. Y mira, esto va para Víctor también, que ha dicho hemos llegado tarde. Esta tarde hay otra sesión a las 5 de la tarde, hora de española. Está un poco más orientada, pero también en español, ¿vale? Se ha un poco dedicado para Latinoamérica, por eso se ha puesto a las 5 de la tarde. Lo va a presentar mi compañera Verónica en español y yo voy a estar allí respondiendo preguntas también. En caso de que os venga mejor esa hora o si no, en 24 horas recibir la grabación de la sesión. Vale, pues muchas gracias, Marta. Gracias, Víctor.